esta presentación va dedicada a los emprendedores. ¿Y a los emprendedores por qué? Porque por lo bueno y por lo malo ahora estamos en challenging times. Estamos en un momento en el que, oye, pues en 2021 parecía que todo lo que los emprendedores tocaban y los inversores tocábamos iba hacia arriba, pero resulta que, oye, pues 2022 ha habido una corrección y yo, más que nada, lo diría que ha habido una vuelta a una realidad sin esteroides. Y entonces, ¿cómo tenemos que navegar una realidad sin esteroides? ¿Vale? Pues es un poco lo que vamos a comentar ahora. Simplemente para complementar lo que han dicho, oye, pues he creado un par de empresas. Una es un fondo de capital riesgo que se llama Encomenda, inversión en seed. Otra es una consultoría afincada básicamente en Londres y con una pata en España. Anteriormente estuve como CFO y reemployee de una empresa que se llama Carto, que es una de las mayores empresas de software de España. Empecé cuando éramos 7 y salí cuando éramos 200. La verdad es que consiguiendo 100 millones de financiación de por medias. Y anteriormente estuve pues, en Londres asesorando también empresas de tecnología durante 8 años. Okay. Con lo cual, pues algo de financiación, etcétera, pues lo he vivido tanto desde la parte de la empresa, luchando con fondos para que te inviertan, como desde la parte de inversión, como también desde la parte de asesor. Y actualmente estoy creando un nuevo fondo de inversión que va a dar la luz en la primera mitad del próximo año, aproximadamente en el segundo trimestre. Actualmente estoy también invirtiendo como Business Angel, he invertido en unas 80 empresas, 40 desde fondos, 40 como Business Angel, y en los últimos 12 meses he invertido en unas 10. O sea que encantado de hablar después de financiación. Hablar de financiación y hacerla, poner el cheque, que es lo importante. Entonces, lo que quería simplemente aquí era, de forma rápida, dar 4 ideas respecto de cómo navegar el momento en el que estamos y cómo conseguir ese éxito, que el éxito es la financiación. La financiación no solo en cantidad, sino también del inversor adecuado, ¿vale? Del inversor adecuado, que es el inversor que está metido a largo plazo en el ecosistema, que es el inversor que no te va a dejar colgado cuando, oye, pues en un mes o 2 meses las métricas no vayan como vayan, y ese momento necesitas financiación y el inversor no sigue. Vale. Y en este momento, esas segundas características de inversor comprometido y no inversor cowboy o turista, hay inversores cowboys y turistas. O sea, que es, oye, en 2021 pues sonaba muy bien la tecnología, voy y entro, ¿no? Estos ya no están. Estos ya no están. Bueno, alguno queda, con lo cual es interesante no cogerlos, ¿no? Y vamos a hablar más sobre eso. Entonces, para ver un poco yo siempre hago un tema primero de self-assessment, ¿no? Veamos dónde estamos como empresa en este momento, ¿vale? Y dónde estamos como empresa en este momento ahora mismo es muy importante el sector en el que uno esté, ¿eh? Y es brutal cuando haces el approach a la financiación. Eso quiere decir, hay sectores que tienen alto interés en inversión, sectores que tienen bajo interés en inversión. Hay sectores en los que la crisis ha impactado positivamente, hay sectores en los que la crisis ha tenido un impacto negativo, ¿eh? Y eso lo que hace es que la narrativa hacia los inversores sea muy distinta. ¿Por qué? Porque si estamos en cyber, sostenibilidad, health tech, fintech B2B, repito, fintech o insurtech B2B, el B2C está ahora mismo bastante quemado, ¿vale? WorldTech, Logistics, aquí les hablaremos sobre expansion opportunities, ¿eh? Tendremos una narrativa de, oye, ¿cómo aprovecho este momentum para salir internacional, para lanzar nuevos productos, etcétera, ¿no? La parte de e-commerce ha recibido cierto impacto positivo, pero ahora mismo tiene poco interés. Las cosas interesantes son las cosas de creación de nuevas marcas con márgenes elevados, ¿vale? Y con potencial de expansión internacional. Y después aquí estamos en lo que lamentablemente ha tenido cierto impacto negativo durante la crisis, ¿vale? Por lo tanto, la narrativa, lamentablemente, es una narrativa un poco más compleja, más de carácter defensivo, ¿eh? De cómo el entorno actual, dadas las características del modelo de negocio que tenga cada uno,
me va a afectar más o me va a afectar menos. Entonces, ¿cuáles son los sectores en los que ahora mismo hay menos interés porque ha habido un impacto más negativo? Web3. Web3 tiene eso tiene una característica curiosa, que es que hay tanta gente que ha hecho tanto dinero en 2020, 2021 en Web3 y en cripto, que es que aún hay mucho movimiento. Sí que es cierto que hay mucho movimiento a valoraciones, pues un 80% por debajo de lo que había antes. Aquí, en esta parte en su momento dado había mucho interés en protocolos, ahora hay mucho interés en cómo aplico el protocolo a algo real, a algo tangible. Y si además ese protocolo o ese uso está enfocado a sostenibilidad, health, etcétera, pues muchísimo mejor, ¿no? Con lo cual se ha pasado de lo que era, oye, la novedad se invierte prácticamente en todo, a vamos a ver cómo se aplica. PropTech también está tocado y de hecho estará probablemente aún más tocado. Entonces ahí hay el tema de decir, oye, ¿es PropTech porque inviertes o porque da servicio? ¿Vale? Si da servicio es mejor que no invertir en este momento dado. Y aquí he puesto 3 sectores que la verdad es que están ahora mismo bastante tocados, ¿no? Uno es todo lo que es AdTech y Marketing Tech, ¿vale? Que cuando uno entra en periodo complicado, de crisis, etcétera, cosas que se reducen bastante son la publicidad, lamentablemente, y después el consumer lending, ¿no? Que, bueno, pues todo el mundo pues, está diciendo, oye, ¿qué va a pasar con los créditos? ¿Qué va a pasar con estas startups que están dando tanto crédito cuando empresas o particulares pues, no puedan repagar, ¿no? Entonces, muy importante entender dónde estáis, ¿no? En qué sector estáis. ¿Hay alguien que esté en ese sector? ¿Hay alguien que esté por aquí? Muy bien, muy bien. Oye, pues, expansion opportunities, ¿vale? O sea, hay que pensar cómo comernos el mundo, ¿vale? De forma relativamente eficiente, porque hay menos capital que antes. ¿Hay alguien que esté en ese lado? ¿Alguien que esté operando por aquí? Oye, qué bien. Sois muy afortunados, ¿eh? Pero seguro que hay alguien que está por aquí. Fenómeno. Y después el segundo punto, o sea, primero es dónde nos encontramos y el segundo punto es qué estamos haciendo, ¿vale? ¿Cómo va la compañía? ¿Ok? Y a partir de ahí derivaremos cómo hacer el approach a los inversores. No os preocupéis, llegaremos ahí. Entonces, por ejemplo, ¿cómo estimamos cómo estamos, ¿no? Pues oye, ¿cuánto está creciendo nuestros ingresos? ¿Cuál es nuestro cash burn? O sea, ¿qué estamos gastando de caja mes sobre mes, ¿no? Y unit economics. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta palabreja de aquí? Bueno, ¿alguien? ¿No? Muy bien. Vale. No pasa nada, ¿eh? Estamos aquí para... Vale, esto es alto Customer Lifetime Value, o sea, valor en la vida del cliente, dividido por CAC, que es el Customer Acquisition Cost, ¿vale? O sea, básicamente quiere decir, oye, durante toda la vida del cliente, ¿cuánto voy a recibir de ese cliente partido por lo que me ha costado la adquisición? ¿Vale? Esto, que en 2021 estas cifras prácticamente no se miraban, o las cifras de cash burn, ¿vale? Cash burn es básicamente la salida neta de caja que tengo en la startup. Estas dos cifras, en 2021, era como si no existiesen prácticamente, ¿vale? Y la gente se concentraba aquí, en growth, ¿vale? Ahora, la importancia de los dos vectores que están hacia abajo ha incrementado muchísimo. Empezando por el cash burn, ¿vale? Y aquí he puesto una métrica. Es, oye, tu compañía se está gastando 2 veces más de lo que está generando en revenue. Y me refiero a gasto, me refiero a salida de caja neta. Pues ahí, o estás en crecimientos altísimos para justificar eso, o si, por ejemplo, esta compañía A, que está aquí, se gasta 2 veces lo que ingresa y resulta que está pues, en un crecimiento del 50% año sobre año y hablamos de una compañía de series A, o sea que busca entre 2 y 5 millones aproximadamente o algo más, esta compañía tiene problemas porque no está dando suficiente crecimiento por el nivel de caja que se está gastando. Vayamos al otro lado, unit economics, ¿no? O sea, básicamente es cuánto me da la compañía durante la vida de la empresa, perdón, cuánto me da el cliente durante la vida útil de ese cliente y cuánto me ha costado. Y además churn,
¿vale? Churn es cuántos clientes pierdo, ¿vale? Ahora mismo, ¿vale? Hay un cierto trade-off entre churn y crecimiento, ¿vale? Muchos inversores lo que decimos es, oye, igual no tienes mucho dinero para tener mucho crecimiento, pero lo que sí que tienes que mostrarme es que estás reteniendo los clientes de forma muy inteligente y que los CACs, o sea, los costes de adquisición, son relativamente bajos. Por lo tanto, esta parte de Unit Economics nos puede compensar la parte de growth. Por lo tanto, ¿cuál es la dinámica que tenemos ahora en inversión? Es respecto de lo que es el 2021, ¿vale? La parte de Unit Economics ha aumentado mucho en importancia. ¿Cómo retienes los clientes? ¿Cuánto te cuesta la adquisición? ¿Lo puedes bajar? ¿Ser más eficiente? La parte de cash también. O sea, idealmente, pues, la ronda tiene que dar para los próximos 18, 24 meses, ¿vale? Y la parte de crecimiento, ¿vale? Sí que continúa siendo interesante, pero la diferencia entre crecer un 100% o un 200% no es especialmente notable. O, por ejemplo, antes, pues crecer por debajo del 100% anual era algo pues, que no se podía permitir. Ahora startups se están financiando con crecimientos inferiores, ¿vale? Porque la gente entiende que el mercado pues, está más complicado, que hay menos financiación, etcétera. Con lo cual, la visión es, oye, vamos a priorizar en las conversaciones con los inversores estas áreas. Y si en la compañía estamos desbalanzados, o sea, que estamos en 2022 con la narrativa de 2021, pues intentemos ajustar un poco esas conversaciones con inversores. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál dirías más o menos que es un buen ratio de LTV/CAC? O sea, hay un... Sí, gran pregunta. Preguntan cuál es el ratio de LTV/CAC, o sea, de Customer Lifetime Value sobre CAC. El ratio ahí en compañías de SaaS, o sea, compañías B2B altamente recurrentes, pues idealmente tienes que estar por encima de 3x, idealmente en 4 veces, ¿vale? Y eso es no pensando que los clientes van a llegarte al infinito, sino es, oye, en 4 años, aproximadamente en 4 años, ¿qué múltiplo de valor del cliente partido por el coste de adquisición tengo? Pues si tienes por encima de 3, ok, por encima de 4 está bien, ¿vale? Este sería... Y en B2C, idealmente, como mínimo tienes que estar por encima de 2, 2,5 también en el mismo periodo, ¿vale? Pero B2C, esto lo tienes que corregir por el margen, ¿vale? Hay gente que tiene un margen muy bajo, o sea, en SaaS los márgenes acostumbran a ser pues, de 80-90%. En B2C hay gente que tiene márgenes de 10-15%, con lo cual en B2C lo que hay que hacer es calcular el Customer Lifetime Value por el margen, no por las ventas. Porque si lo calculas por las ventas y tienes un margen del 10%, pues te estás engañando, ¿no? ¿Vale? Entonces, en B2C o en Marketplaces es importante calcularlo con el take rate. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Ok. Ahora que nos conocemos, ¿no? Que hemos interiorizado dónde estamos y cómo estamos, por decirlo de algún modo, pasaremos a la siguiente fase, que es take action, ¿no? Que es qué hacemos con esa realidad. Entonces, por ejemplo para una compañía de series A, ¿no? Vale, pues, oye, pues aquí es similar a lo que estábamos poniendo antes, pero aquí el cash burn, ¿vale? Y aquí tenemos el crecimiento, ¿ok? Entonces, y básicamente, en vez de verde, he utilizado el azul, ¿no? Esta gente tendría que tener 0 problemas para conseguir financiación y esta gente tendría que tener muchos problemas para conseguir financiación, ¿vale? O sea, bajo crecimiento, ¿ok? Mucho cash burn, ¿ok? Básicamente estamos aquí. Entonces, ¿cuáles son recomendaciones que como mínimo hay que tener en cuenta antes de ir a ver a los inversores, ¿vale? Para, idealmente, poder decir, oye, estoy trabajando en ello ya, ¿no? ¿Vale? Entonces, de aquí para aquí, ¿vale? Muchas veces lo que sucede es
la gente se obsesiona con el crecimiento en unidades. Quiero tener tantos clientes, ¿vale? Y lo que pasa es que hoy en día es aún más complicado que antes conseguir nuevos clientes, ¿vale? Porque la gente pues está construyendo gastos, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo aumentar mi crecimiento vía upselling, ¿vale? Vía haciendo que los clientes actuales me compren más. Esa es una gran vía para conseguir crecimiento, además crecimiento con prácticamente cero CAC, ¿vale? Y conseguir, y eso es válido especialmente para B2B, pero también para B2C, ¿cómo puedo, en B2C es cómo puedo aumentar el basket que tiene la cesta que tiene el cliente? En B2B es cómo les puedo dar o bien más servicios o bien más asientos, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Cómo puedo tener más gente que dentro de una empresa la utilicen? Y eso es una vía que ahora mismo estamos viendo brutal, ¿vale? Que es, si te cuesta conseguir más clientes, concéntrate en los clientes que tienes en este momento y consigue más upselling, consigue que te compren más, ¿vale? Después, ¿cómo pasamos de aquí para aquí, no? Y en mi experiencia con las startups que estoy llevando, básicamente dos áreas, ¿no? Una es, ahora mismo hay muchísimo marketing y muchísima venta que tiene un ROI, ¿no? Un Return on Investment bajísimo, pero bajísimo es bajísimo. Y lo que habitualmente no tenemos que excusarnos diciendo, no, pero cuando las cosas cambien, tendré el equipo ya, cuando las cosas cambien, pues estaré ya con el equipo. No, o sea, hay que cortar. Y hay que cortar de forma muy significativa, no únicamente lo que es la inversión, sino también, oye, pues igual hay que ajustar en esas áreas comerciales. Si no están llevando pues nuevos clientes, pues hay que resituar o bien que cortar. Hablo de resituar, ¿por qué? Porque lo que también hay muchas compañías que están haciendo de forma muy inteligente es, oye, tengo vendedores que ahora mismo hay poca propensión a la compra. La gente está parada. Fenómeno. Aquí tengo una oportunidad magnífica para lo que es los sales, los customer service, ¿vale? Customer success. Customer success básicamente es, necesito gente también que estén vendiendo los upsellings a los propios clientes. Pues, ¿alguien se ha parado a pensar por qué no cojo la gente de ventas y la pongo a Customer Success, a Accounts Managers, a que llamen a la gente para conseguir más? Bueno, con lo cual hay que controlar mucho la productividad en este sentido. Si no hay opciones de Customer Success y el ROI de la inversión de marketing o de ventas es muy bajo, pues evidentemente hay que reducir, ¿no? Y por último, temas de productividad, ¿no? Lo que se da en los momentos así pues complicados es que desde la parte de tecnología hasta la parte de ventas, ¿no? Pues la gente, por muchos motivos, pues su productividad baja. Bien porque no hay nuevos clientes o bien porque simplemente pues se encuentran en momentos complicados. Esto hay que controlarlo y hay muchos tools para controlar lo que es la productividad. Porque, es público y notorio que Google, Facebook, etcétera, tenían problemas de productividad en sus plantillas y han ajustado y han hecho ajustes muy significativos en los últimos 12 meses para controlarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final todas estas medidas y hablarlo así con los inversores lo que nos llevan es a mejorar las probabilidades de supervivencia si estamos aquí de la compañía o mejorar las probabilidades de realmente escalar rápido si estamos más en esta área, ¿no? Y eso, o sea, en cualquier circunstancia que esté la compañía, son temas que un inversor quiere conocer. Quiere conocer la narrativa que hay detrás de esto. ¿Alguna pregunta ahí? Hablas mucho de cómo, o sea, de que cuando las cosas van mal se recorta el marketing, el equipo también pues de marketing. Por ejemplo, una startup que está muy en early stage, que acaba de lanzarse, tiene que tener un equipo de marketing como prioridad, ¿no? En este caso, ¿cómo situarías pues esa idea de tener un equipo de marketing como prioridad? Crear marketing. Claro, es una gran pregunta. Lo que diría B2C, es... claro. Sí, claro, en B2C. No, lo que diría es... hay que pensar cuál es la media entre equipo y presupuesto, ¿no?
Si a un equipo que cuesta 50.000 al año le das un presupuesto de 5.000 al año o de 10.000 al año, pues igual la prioridad ahí es en decir, oye, igual cojo una agencia que me cuesta pues 500 al mes, ¿vale? Y durante un tiempo, hasta que no aumente mi presupuesto de marketing, pues probablemente voy con un gasto más variable, ¿no? Entonces, cuando empiezas, y más en este momento, es bueno pensar en variabilizar los gastos, ¿no? O, por ejemplo, pues un equipo de ventas significativo, pero con un presupuesto anual pues del primer año de ventas pues de 200.000 euros, pero el equipo en personas te cuesta pues 2 veces esto, pues probablemente no está ahí, ¿no? Pero lo que tú decías especialmente aplica al marketing. El marketing, hay muchas veces que uno empieza a contratar muy bien el marketing, pero dices, es que tengo poco presupuesto. Entonces es mejor igual variabilizar el gasto y a partir de ahí, pues una vez llegas a un presupuesto más grande, pues ya coges pues, la persona de marketing. A no ser que la persona de marketing no sea específico de marketing, sino que realmente pues entre en otras cosas, ¿no? Entre, oye, pues en la parte de estrategia, en la parte de ventas, sea más un CRO, ¿no? Que te controla pues varias cuestiones. Fenómeno. Entonces, también lo que hay que revisar es lo que llamaríamos los growth priorities, ¿no? ¿Vale? Que es, oye, pasamos de adquisición en 2021, nos vamos a monetización, retención y upselling, ¿no? Esto ahora es gran prioridad, como comentábamos antes, ¿no? Es bastante las prioridades que tienen muchísimas empresas en las que la adquisición o la puedo monetizar rápidamente o no me sirve y la monetización tiene que tener un recorrido de upselling porque eso es lo que me facilita de tener un CLTV sobre CAC bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo pensar en los tools para conseguir crecimiento? Oye, pues hay sectores o geografías que están yendo mejor que otras, ¿no? Y eso es algo que el inversor, cuando haces el fundraising, quiere entender, ¿no? Oye, ¿por qué tú te enfocas en este subsegmento o en este case study, ¿vale? O en este caso de uso o no en otros, y geografías, ¿no? Pues yo qué sé, LATAM ahora mismo pues está yendo muy bien y quizás hay geografías, pues hay partes de Europa pues que están yendo bastante mal. Por ejemplo, Reino Unido ahora mismo, yo voy muy frecuentemente, pues es un momento en el que hay una visión pues mucho más pesimista sobre la economía, ¿no? No es el primer mercado de expansión que uno cogería, ¿no? ¿Vale? Después, Review Customer Acquisition Channels, ¿vale? Pues hay que ver cuáles son las formas de adquisición de canales. Por ejemplo, en B2C, lo que estamos viendo en los últimos 18 meses muchísimo son temas de partnering, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo conseguir hacer un partnering con una marca, probablemente una marca tradicional, y que eso lo que me permita es llegar a un demographic al que quizás yo no podría llegar, pero con un nivel de CAC muy inferior, ¿no? ¿Vale? Evidentemente al partner le tienes que dar una parte del revenue, pero de entrada el coste de adquisición es muy inferior. Y si al partner le das una parte del revenue inicial, pero después tienes upselling, ¿vale? Pues entonces, evidentemente, el deal te sale mucho más a cuenta, ¿no? Después, pricing, ¿vale? Uno va a decir, no, pero ahora estamos en un momento de alta sensibilidad al precio. Sí y no. Sí para los clientes nuevos, probablemente. No tanto para los clientes existentes y especialmente no tanto cuando uno tiene un Product Development Cycle fuerte, ¿no? Que dices, no, es que estoy dando nuevas funcionalidades. Puedes aumentar el precio. O sea, como mínimo hay que aumentar la inflación, ¿no? Y la inflación estamos en 8 o 10%, ¿vale? Y hay muchas startups que no lo hacen. Que dicen, no, pero esto es dejar dinero sobre la mesa, no aumentar el precio en este momento. Es mejor tener que disculparse por haberlo aumentado y decirles, no te vayas, cliente, que no hacerlo, porque un aumento de un 10% de precio básicamente nos puede permitir tener una caja muy superior pues, en los próximos meses, ¿no? Después, lo que hablamos de Proactive Retention and Account Management, lo que decíamos, ¿se pueden migrar vendedores o gente de marketing a parte de Success, de Client Success? ¿Vale? Después, la nueva narrativa, ¿no? Hay una narrativa que ahora que ahora yo creo que muchas startups tendrían que poder explotar más, que es productividad. O sea, ¿qué hacemos para que las empresas sean más productivas, más eficientes en los próximos, empresas o particulares, en los próximos 2-3 años?
con toda la presión que hay, ¿no? Ya no es un tema de y permito que mi cliente crezca más, sino permito que mi cliente sea más eficiente. Y eso es algo que muchas startups están empezando a entender y con lo cual crear case studies, ¿vale?, para los inversores sobre cómo estoy consiguiendo que mis clientes sean más eficientes. Y eso es algo que es bueno para el cliente, pero también es muy bueno para el pitch, ¿vale? Y por último, también pensar en si le podemos meter nuevas líneas de revenue. Ahora mismo hay mucho marketplace y mucho e-commerce que están empezando a poner líneas de fintech, líneas de pagos, capturar mucho más todo lo que es el pago de la tarjeta, por ejemplo, ¿vale? Dar seguros, muchísimas cosas. O sea, hay líneas de fintech, o por ejemplo, si tienes una base de usuarios grande que no puedes monetizar, ¿cómo lo puedes monetizar vía B2B, ¿no? Vía vendiendo datos anonimizados a clientes o vía haciendo análisis sobre clientes, etcétera, ¿no? Estos son additional revenue lines que igual no son core en la visión, pero que ahora mismo pueden ir muy bien y que a los inversores les gusta mucho entender que alguien, frente a situaciones complicadas, pues puede sacar, puede tener alternativas, ¿no? Puede mirar varios escenarios, ¿vale? ¿Alguna pregunta aquí? Entonces, rethink your fundraising process, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Tenemos que pensar que el fundraising process ha cambiado especialmente en etapas pre-seed y seed. ¿Ha cambiado en qué? Criterios mucho más estrictos y exigentes, ¿vale? Conversiones muy bajas, ¿vale? O sea, hay que tocar, conversiones muy bajas, no conversiones a interés. Lo que sucede ahora es que hay mucho fondo que tiene más tiempo, porque está haciendo menos inversiones y tiene interés en hablemos, comentemos, etcétera. Pero conversiones más bajas a éxito, ¿vale? Y por último, ¿vale?, lo que decíamos, los plazos se están alargando muchísimo, ¿no? Si antes en una ronda pre-seed se podía montar en 3 meses, una ronda seed en 6, una serie A, pues desde el principio hasta el final, igual pues en 6 o 9 meses, ahora todo esto pues hay que añadirle 2 o 3 meses más. Bueno, también en función de cómo vaya la empresa. Si la empresa está multiplicando revenue por 5 veces o creciendo 30% mes sobre mes, pues evidentemente va a ser bastante más fácil, ¿no? Con lo cual, ¿cuáles son las recomendaciones? Hay que ampliar el funnel, ¿vale? Este funnel aquí, que es un funnel pequeñito, hay que ampliarlo, ¿vale? Hay que ampliarlo muchísimo, ¿vale? O sea, 60, 70 inversores, más corporates. Los corporates ahora están invirtiendo bastante, ¿vale? Más family offices, más inversores internacionales, ¿vale? Es muy posible que, en función del sector al que vayáis, haya inversores internacionales que tengan una visión, una tesis que encaje mucho más con vuestra empresa que no inversores locales, por ejemplo, ¿no? Con lo cual hay que hacer mucho más reach out. Hay que dar información de cómo la crisis me puede afectar a mi sector, a mis clientes, y cómo yo pruebo que soy resiliente sobre esa crisis, ¿vale? Si tenéis algún argumento específico sobre eso, pues perfecto, ¿no? Por ejemplo, he visto pitches de gente que decía, mira, nuestro sector en 2008-2010, ¿vale?, el sector al que yo me dirijo, los clientes, pues no fueron impactados por la crisis, ¿vale? O tuvieron muy poco impacto por la crisis. O, por ejemplo, yo pues, oye, en mi sector la sensibilidad al precio es muy baja. Simplemente hay que poner argumentos sobre la mesa de por qué somos resilientes. Y por último, ¿vale?, el due diligence ahora mismo también es más duro, ¿no? La gente pues quiere asegurarse mucho más de que, como hace menos inversiones, por las inversiones que hacen, pues oye, los financials están bien, la parte legal está bien. Por ejemplo, temas de cap table ahora son mucho más importantes que antes, ¿no? Cuánta participación tienen los fundadores o las fundadoras, cuánta participación tienen pues otra gente que haya, cuáles son los derechos de los nuevos inversores. Esto ahora mismo es muy importante, con lo cual, si alguien tiene algún problema de cap table o tiene alguien que tiene, por ejemplo, puede pasar que en estos momentos hay gente pues que querían ser emprendedores, pero que ven que todo está, pues que el sector está un poco complicado
y te dejan a la mitad de camino, ¿vale? Y entonces ahí pues tienes a alguien que ya no está, pero que tiene pues un porcentaje pues del 10% para arriba y dices, ¿esto cómo lo gestiono si esta persona ya no está? Bueno, pues esos son problemas de cap table que hay que resolver. De hecho, en Estados Unidos, mucho más que aquí, lo que ha habido es mucha gente que estaba en el sector de tecnología y que se ha ido, que se ha ido porque ha visto pues, bajadas muy significativas. Y eso crea mucho problema para los inversores. Y eso hay que resolverlo. Hay que limpiar esto antes de probablemente pues, conseguir esa financiación. ¿Vale? Y nada, al final simplemente comentaros que seáis conscientes que el funnel de un VC acostumbra a ser un funnel de un 1%. O sea que, por lo tanto, hay que tocar a muchos para conseguir el éxito. Y antes era un poco más, antes era un 2 o 3% aproximadamente pues, en los VCs habituales de Series A, ahora es algo mucho más estricto. Y por último, ¿no? Chequeemos otras financing options, ¿no? Ahora mismo hay mucho de revenue-based financing. ¿Quién sabe lo que es el revenue-based financing? Explica. Bueno, entiendo que será vivir de las ventas, ¿no? De lo que vas facturando, ser muy efectivos en caja, utilizar... No, sí, eso sí, pero la gente te da financiación basada en tus ventas, ¿vale? Hay, por ejemplo, gente como Capchase, como Ritmo, etcétera, ¿no? Que te financian parte de tu circulante, que te financian parte del esfuerzo de marketing que tienes que hacer. Estos son nuevos tipos de financiación que especialmente en empresas que tienen un elevado nivel de recurrencia, ¿vale? Pues van muy bien y te pueden financiar una parte significativa, especialmente lo que es la adquisición de cliente. ¿Vale? Oriol, eso a partir de Series A, o sea, empresas ya más consolidadas, No, antes de Series A. Varias empresas de mi portfolio, en Seed, una vez tienes pues un cierto revenue, pues digamos de unos 30, 40K al mes, ya pueden entrar. Ellos, evidentemente, no te dan mucho dinero, pero es que lo que hacen es van ampliando líneas en función del crecimiento, ¿vale? Con lo cual, pues en teoría, más creces con unos unit economics que se mantengan, pues más te amplían la línea, ¿vale? Son muy a corto, ¿no? Son a 2, 3, 4 meses. Hay cosas así, hay cosas un poco más largas. De hecho, la mayor parte de ellas son un poco más largas. Son un poco más a 12 o 24 meses, etcétera. Sí. Next Generation y Public Money, ¿vale? Ahora en los sectores adecuados hay muchísimo dinero, ¿vale? Hay gente pues, que se dedican a conseguir esta financiación. Yo no soy un experto en conseguir financiación pública, pero hay mucha gente que sí que es experta y es importante, pues oye, pues ir con estos expertos, entender cuál es su nivel de conversión, tanto en lo que es financiación pública como en lo que es pública nacional, como en lo que es financiación europea. Muchísimo dinero. Tercero, los corporates, ¿vale? Los corporates que pueden ser partners en el sector, ahora mismo están abriendo mucho más su inversión. En gran parte porque ahora pueden invertir a valoraciones un poco más cercanas a las suyas, a valoraciones un poco más bajas, ¿no? Y eso, pues, evidentemente, les atrae mucho, ¿no? Y ahora mismo los menos activos están Family Offices y Business Angels. Es cierto que aquí, lo que decía al principio, había mucho turista, ¿no? Había mucho Business Angel turista, mucho Family Office turista que entraba y que ahora pues ha salido porque ha visto que las inversiones pues no le han ido bien, o bien ve que la macro no está acertada, o bien ve que sus inversiones en public equities pues están yendo mal, ¿no? Entonces, esta parte de aquí se ha restringido bastante, pero aquí continúan y continuamos. O sea, yo ahora estoy más invirtiendo a partir de ahí y hay que buscar la gente que estén en el sector a largo plazo. O sea, hay que pensar en cuántos años llevas invirtiendo, cuántos años más vas a seguir invirtiendo, cuántas inversiones has hecho en los últimos 12 meses. Es importante preguntar eso, porque si no, si son turistas, cowboys, etcétera, te pueden dejar tirado pues a la mínima que haya problemas, ¿vale? Y VCs y Venture Debt está bien para empresas que facturan a partir de unos 100K o 80K al mes, están bastante activos, ¿vale? Y los corporates también. Y por último, oye, habrá un rebound, ¿no? Habrá volveremos a tiempos en los que las valoraciones van a ser mejores, ¿vale?
aquí básicamente lo que ponía era un gráfico que ponía cuál es el tiempo que han tardado las crisis en recuperar, ¿no? Y lo que vemos es que una media de unos 20 meses, 18 meses, etcétera, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, pues si llevamos ya un cierto tiempo en el que desde que empiezan las acciones en bajada hasta que vuelven a recuperar o paran para esas bajadas, pues habitualmente pasan, pues eso, entre mínimo en la pandemia fue prácticamente un mes o 2 meses, ¿no? Pues desde hasta los 18, 20 meses. Y eso lo que quiere decir eso te da la temporalidad de cuál es el timing que uno tiene que tener caja suficiente para navegar un sector o un mercado de financiación pues un poco más extraño, ¿vale? Un poco más negativo, por decirlo de algún modo, ¿no? Y eso es por lo cual, cuando vamos a buscar financiación, es bueno tener en mente una prioridad de 18 meses. En el momento en el que estemos, hay que tener idealmente 18 meses de caja para poder sobrevivir este momento que tenemos en este momento. Para poder sobrevivir un mercado más complicado. Tenemos 8 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muy bien. Esta gráfica es para Estados Unidos, entiendo, ¿no? Sí. ¿Tienes alguna aproximación a la situación nacional? La voy a buscar, pero no es complicado encontrar algo a tan largo plazo. Pero aproximadamente, ¿vale? Yo estaba aquí invirtiendo, ¿vale? Y también aquí al principio, ¿vale? Y básicamente la recuperación es esa. Son 15, 18 meses desde que la gente dice, oye, que el mundo se cae, ¿vale? Hasta que las cosas se estabilizan y las acciones, por ejemplo, en este caso, esto está hecho con acciones públicas, empiezan a subir, ¿vale? Por eso el tema del timing de financiación disponible para las empresas, ¿no? Que comentábamos de 18 meses. Sí. ¿No crees que con el nuevo paradigma de los dos bloques que se están creando a nivel geopolítico, disrupción de China y tal, y los mercados que cada vez se están disrumpiendo más, el crecimiento de Estados Unidos no podría ser menor a los 10 años precisamente al no poder captar esos mercados o no tener tanto impacto como si lo ha tenido en crisis anteriores? Es posible, no sabemos exactamente qué es lo que sucederá. Lo que sí que diría es, y vuelvo al principio, mira, estos sectores de aquí, estos sectores tecnológicos, ¿vale? Son sectores que tienen vida, que tienen proyección para los próximos 20 años, ¿vale? Y que están relativamente desligados, ¿vale? De la economía general si los miras en una proyección de 10, 20 años, ¿no? ¿Vale? Y 10 años es lo que tarda una empresa en realmente, como media, en despegar y en potencialmente llegar a unicorn o venderse por cientos de millones, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, me preocupa porque lo que hace es que en los próximos años el crecimiento probablemente sea un poco más lento, ¿vale? Pero si los sectores underlying, si los sectores en los que opera la empresa son realmente potentes y están con una visión positiva a largo plazo, pues esto se puede subsanar. Estos sectores de aquí, ¿vale? También van a recuperar, pero van a tardar mucho más y son mucho más cíclicos, ¿no? Y aquí, pues bueno, tenemos una circunstancia especial con este sector que también tiene mucho potencial, pero que ahora mismo pues está más complicado. Sí, dime. ¿Qué opinas del cambio de Forex en las inversiones nacionales? Porque mucho dinero viene de Estados Unidos en inversión internacional y en Europa, con el cambio de Forex, pues, ¿cómo crees que eso está afectando doblemente a la inversión en Europa? O... Es un buen punto. Yo creo que Forex te refieres al tipo de cambio, ¿no? Sí, al cambio. El tipo de cambio el tipo de cambio afecta mucho a empresas más tradicionales. Empresas más que se dedican a importación, exportación, empresas que tienen que comprar mucho en mercados internacionales, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de empresas en estos sectores,
les puede afectar a sus clientes. Y entonces hay que pensar cuál es la afectación pues, a nivel de lo que es la primera línea de revenue, ¿no? Pero les puede afectar también a la parte de e-commerce, ¿vale? Que, oye, pues puede ser que igual no puedas pasar todo el incremento de precio que tienes a tus clientes finales. Pero el resto de empresas, el incremento en los cambios y en los tipos de cambio no están afectando muchísimo en general. Para los americanos, pues por ejemplo, el otro día estaba en Reino Unido y los americanos ahora invertir en Reino Unido es fantástico, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahora mismo pues está yendo pues bastantes inversiones, ¿no? Y en función de cómo evolucione el euro, pues probablemente nos encontraremos con una situación pues más o menos similar, ¿no? Pero como los inversores de euros tienen sus fondos denominados en euros y los inversores americanos los tienen denominados en Estados Unidos, a corto plazo, impacto negativo para nosotros, a nivel de lo que es inversión, no lo veo. O sea que, bueno, no está mal. Sí. ¿Podemos prever un poco que este aumento de inflación que vemos en todo el mundo, en realidad, sigue su curso, sigue creciendo? ¿Eso cómo afecta el proceso de evaluación de nuevos candidatos desde la perspectiva de un VC? Para ver cuáles financias y cuánto les financias. Claro. Esto es especialmente importante, ¿no? En dos áreas, ¿no? O sea, empresas que son básicamente softwares, que son una plataforma de software, tiene poca importancia. Pero en empresas de e-commerce que compran y venden, o en empresas que fabrican algo, por ejemplo, pues los que se llaman los Digital Native Vertical Brands, que básicamente tú te ocupas, estás integrado hacia atrás y te ocupas pues, de los procesos de venta, ¿no? Ahí sí que evidentemente hay mucha más importancia, ¿no? Porque si tus inputs te están aumentando de precio, pero tu mercado final no te permite pasar a estos mercados porque hay una situación pues, de alta competencia, pues ahí sí que puedes tener una reducción de márgenes significativa. Pero lo que son empresas productoras de software, por decirlo de algún modo, ¿vale? Ahí pues impacta relativamente poco. Por lo tanto, ahora mismo, ¿no? Empresas que se dediquen a eso, pues compra-venta de lo que son pues bienes físicos, lo que es pues empresas que hagan pues por ejemplo industria 4.0, ¿vale? Hay que plantearse muy bien pues cómo la inflación pues te va a poder afectar. Y no únicamente la inflación, sino también la escasez o no, ¿vale? De lo que son pues inputs, o sea, chips, todos los componentes que pueden entrar en la fabricación pues de lo que sería pues componentes electrónicos, evidentemente ahora es un grave problema. Y eso lo que hace es que los inversores ahora mismo se estén replanteando más lo que es pues eso, la parte de industria 4.0, todo lo que son empresas que necesitan software y hardware al mismo tiempo, ¿no? ¿Vale? Ahí hay que justificarlo muy bien. Primero, gracias por la charla. Y luego, ¿a partir de qué stage crees que la crisis de 2023 puede llegar a afectar realmente? ¿No? Porque yo por lo menos sí que creo que en una fase pre-seed o de validación, si no consigues los primeros 50.000 euros es más culpa tuya que del mercado, ¿no? O sea, ¿a partir de qué fase crees que realmente podemos echar la culpa, entre comillas, a la crisis o a cómo está el sector, más que a nosotros mismos? Yo lo que te diría es, creo que siempre hay que sentirse corresponsable del destino de la startup, ¿no? Con lo cual la financiación es importante entender que el emprendedor es corresponsable, pero claramente en función del sector en el que estés va a ser mucho más difícil o no también conseguir esa parte de pre-seed, inversión pre-seed que estabas comentando, ¿vale? Y después también en función de dónde estés, de dónde estén tus métricas, ¿no? En función del crecimiento, de lo que te estés gastando para conseguir esos primeros clientes y de qué métricas pensemos que pueden tener los clientes iniciales, eso también te va a dificultar mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo hay sectores positivos, sectores negativos o muy negativos, y después hay empresas que probablemente estando en esos sectores o estando en sectores probablemente más complicados, están en una posición de que, oye, pues igual no voy a tener ningún cliente en los próximos 12 meses, y eso te dificulta mucho el paso de, igual no consigo los primeros 50.000 euros de amigos, familia y allegados, ¿no? ¿Vale? Pero sí igual los siguientes $500.000 si en los primeros meses pues no ha sucedido nada
muy relevante, ¿no? También, evidentemente, depende de si es una startup pues, de investigación, que entonces los plazos son ya mucho más largos, ¿no? ¿Ya estamos? Muy bien, fenómeno. Muchas gracias.